Bueno, continuamos con esta jornada académica sobre trabajar con personas mayores, organizada por el Centro de Estudios en Gerontología de la Facultad de Psicología de la UNR, en conjunto con la Cátedra de Neuropsicología y Psicología del Desarrollo y también la Dirección de Adultos y Adultas Mayores de la Municipalidad de Rosario, con quienes tuvimos el panel anterior. En este caso vamos a abrir el segundo panel de longevidad y cuidados, a cargo de la doctora Mariana Ocón, magíster en salud pública, y de la psicóloga Paola Lojudice, adscripta de la Cátedra de Neuropsicología y Psicología del Desarrollo de la Facultad de Psicología. Así que bueno, muchas gracias por compartir este espacio junto con el centro y por esta tarea de visibilización conjunta que estamos tratando de hacer. Y sin perder un minuto, les cedo a ustedes la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a él. Bueno, muchas gracias por estar acá. Mariana y yo nos conocemos de un movimiento de viejas. Hay muchos movimientos de personas mayores y nosotras nos encontramos en uno de ellos. Y a partir de ahí le presentamos la propuesta a Silvana Saborini de participar del Centro de Estudios, lo cual es algo sumamente importante porque el Centro de Estudios de la Facultad no solo convoca a los estudiantes y a los profesionales, graduados y profesores, sino que también a organizaciones de la comunidad. Y la representatividad del grupo de personas mayores en las instituciones es una de las cosas primordiales que hay que fomentar cada vez más. Con Mariana estuvimos pensando en algunos puntos para poder llevar adelante esta charla. Hablamos... ¿podés compartir, Silvana? Gracias. Sí, perdón. Cómo no. Me había olvidado. Pensamos algunos puntos para poder charlar, pero la intención no es que solamente hablemos nosotros, sino que en cuanto ustedes quieran aportar, esto va a ir fluyendo y vamos construyendo entre todos lo que vamos a aprender acá. O sea, no solamente queremos que nos escuchen, sino también que queremos escucharlas, que quieren decir. Nos vamos a basar en 4 puntos, más o menos, una aproximación a las nuevas vejeces, los determinantes, el segundo es una aproximación a las nuevas vejeces, determinantes para una longevidad saludable, de qué hablamos cuando hablamos de cuidados y la legislación y los planes de acción de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Como esta es una actividad que inició dentro de la Cátedra de Neuropsicología y Psicología del Desarrollo, lo que quiero aportar es un poco desde dónde está parada la cátedra para poder pensar no solo a las personas mayores, sino a todos los que, con los que estamos en contacto diariamente. La siguiente. Nosotros pensamos al ser humano desde una visión compleja. Y cuando hablamos de complejidad no hablamos de dificultad, de lo que es difícil, sino que hablamos de lo multidimensional, de poder ver y escuchar a la persona desde toda su biografía, desde su historia, desde la gente que la rodeó, de con quién crecieron, desde cómo siente su cuerpo, ¿no? Desde su mente, desde lo social, desde el marco social en el que está insertado. Y todo eso en relación. No pensamos todas estos estancos como cuestiones separadas que se van sumando, sino que como cuestiones que se interrelacionan, ¿sí? Se influencian mutuamente y que van produciendo la subjetividad de cada uno. Un poco con lo único que tenemos cada uno y un poco con lo que viene de lo social, de la gente con la que nos guiamos, ¿sí? Con los otros. En la cátedra decimos
el ambiente son los otros humanos, ¿sí? Con los que vivimos, con los que interactuamos. Y por eso es muy importante tener en cuenta estas cuestiones para que entendamos la realidad desde otras realidades. Esto es algo que es muchas veces muy difícil de pensar. Y muchas veces, como, bueno, estamos... Creo que algo decía antes, en la exposición anterior, sí, Pablo dijo, ¿no? De que a veces nosotros estamos como siempre dentro del mismo ámbito, del mismo círculo, y cuando vemos algo que no es lo mismo a lo que estamos acostumbrados, nos sorprendemos, ¿no? Bueno, es porque no estamos acostumbrados a pensar que nuestra realidad no es la realidad de todos. Y tenemos que estar preparados para eso, ¿sí? Por eso, cuando en la cátedra hablamos de un concepto muy clave, que es el de auto-eco-organización, que es muy importante porque lo que estamos diciendo es, bueno, los seres vivos somos autopoéticos, ¿sí? Luchamos contra la entropía. Pero tenemos mecanismos propios, ¿sí? Somos autónomos, pero a su vez somos con otros. Y ese somos con otros es como que choca, ¿no? Con lo autónomo y el con otros, ¿no? Y ese con otros tiene que incluir también lo transdisciplinario, la posibilidad de no solo compartir con otras disciplinas, sino con compartir con otras ciencias que no son, bueno, otras disciplinas que no son científicas, ¿no? Con rituales, con la misma ecología, me olvidé la palabra. Saberes. Otros saberes, que también son válidos. Exactamente, sí. Desde todo esto que es la complejidad misma, ¿no? Tenemos que pensar las vejeces. Y por eso no podemos pensar que existe una sola vejez, como lo mismo decíamos en el panel anterior, ¿no? No existe una vejez, existen vejeces. Y al pensar en esto, bueno, tenemos que reinterpretar cuál es el rol de las vejeces en lo social, en el espacio social. Es por eso que, sí, yo ya sí. Sí, yo no sé. Ya estoy ahí, claro. Está haciendo trampa. Pero el fotograma, sí, porque yo estaba. Ahí está. Es que me sale la maestrita. Ahí estamos. Bueno, por eso es que cuando le propuse a la cátedra hacer esta clase, la propuse desde el lado de que desde el colectivo de personas mayores se exponga, se ayude a pensar, ¿no? O sea, siempre es con las personas mayores, no nosotros hacia ellos, ni ellos hacia nosotros, sino es que somos todos, ¿sí? Parte de la comunidad. Y bueno, por eso a mi compañera Mariana la molesté y la arrastré hasta esto y llegamos hasta acá. Le deseo la palabra. Volvamos a estar ahí. Por favor, interrumpan todo lo que necesiten. Sí, porque un poco la idea es ir reconstruyendo la mirada que tenemos en relación a lo que son las personas mayores. Entonces, cualquier cuestión que haga ruido, está bueno expresarla, porque así lo conversamos, porque en realidad estamos todas y todos en construcción en relación a este tema, ¿no? Bueno, esto que aparece, que fue el marco de esta jornada, la década del envejecimiento saludable, que es un planteo de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ahí puso una pata interesante, porque hay una cuestión que es el proceso de envejecimiento poblacional, que se va acelerando. O sea, en relación al total de población mundial, cada vez hay más personas mayores de 60 años. De tal manera que para el 2050 se espera
que el 60% de la población sean personas mayores de 60 años. Este proceso en los países desarrollados ya hace un tiempo que se viene dando. El tema es que se empezó a observar en los países de bajo y mediano recursos. Por eso decía la inclusión de OPS, porque este proceso de envejecimiento no necesariamente se va a dar de manera saludable por las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra. Ahí empezamos con la categoría de la interseccionalidad. O sea, eso también hace que las vejeces sean diferentes. Entonces, el planteo no es solamente pensar que las personas adultas mayores tienen otro peso en la sociedad y por lo tanto requieren otro abordaje social, político, de las diferentes profesiones que tienen que hacer algún abordaje en relación a esto, sino que además hay que garantizar que sean buenas condiciones. Por eso se agrega la palabra saludable al lado de la palabra envejecimiento. Este tema, inclusive a nivel individual y personal, genera un proceso diferente, porque estamos pensando en personas que van a vivir muchos años. Nosotros veníamos con una mentalidad que, bueno, llegamos a vieja, viejo, nos queda poco tiempo de vida y a ver qué hacemos con lo poco que nos queda. Bueno, no, porque la perspectiva es llegar alrededor de los 100 años. Ya 30 años. Nosotras ya parece que vamos a llegar más o menos por ahí. O sea que tenemos un montón de años por delante donde tenemos que decidir qué cosas hacer con eso. ¿Y cuál es el problema? Que la sociedad todavía sigue con el viejo estereotipo. No ha podido cambiar hacia este paradigma que tiene que ver con personas envejecientes por muchos años, por lo tanto con proyectos. Entonces, este cambio que es en todas estas dimensiones que nombraba Paola recién, requiere una serie de acciones por todos lados, desde la deconstrucción de cada persona, desde una deconstrucción colectiva, desde política. Entonces, Paso. Sí, no, nos quedamos en esta todavía. Yo voy más despacio. Entonces, por eso es que la OPS o OMS definen estas acciones para los gobiernos, que obviamente el nuestro suscribe a estas acciones, por lo menos de los enunciados. El primero es cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. Esto que estábamos hablando recién. La segunda es asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores. No solamente en relación a las personas profesionales, que ya sabemos, con UNICEF después de los 35 años ya pasan a ser personas jubiladas, que es otra historia, pasiva, peor todavía. O sea, ¿por qué no las personas que han desarrollado una profesión seguir trabajando en ella? El otro tema es toda la experiencia adquirida que puede ser volcada hacia las personas que recién se inician en esas actividades. Y el otro tema es poder desarrollar actividades que, por ejemplo, por cuestiones laborales, por crianza de hijos, por lo que fuera, no se pudieron hacer en otro momento. Entonces, pensar en estas personas como pasivas es un problema complejo para la sociedad, porque en realidad estamos dejando de lado todo un grupo poblacional que puede dar mucho para el desarrollo de la sociedad en cada uno de los lugares.
el tema de ofrecer atención integrada, centrada en la persona y servicios de atención de salud que correspondan a las personas, que respondan a las personas mayores. Por ejemplo, acá en Rosario tenemos un sistema de servicios de atención primaria de la salud importante. Hay 100 centros de salud, están trabajando en los barrios. El tema es que están fundamentalmente centrados en la atención materno-infantil, que lógicamente es lo que tiene una demanda que sí o sí, y esa sobredemanda, porque en ningún lado alcanza el personal para atender esto, hace que otras problemáticas queden en un segundo plano. Las personas adultas mayores en general se quedan en su casa, no circulan mucho, entonces no se visualiza su problemática y tampoco demandan ni por servicios de salud ni de justicia, que también lo estuvimos viendo, ni de ningún tipo. O sea, una característica es la invisibilización. Yo estoy en contacto con un centro que acerca servicios de abogados a la población y le planteé esto de que en alguno de estos centros podamos ir, ¿no?, como grupo y ver y relevar las situaciones que suceden en cada uno de esos puntos con las personas mayores. Y la respuesta fue, la verdad es que no hay ningún requerimiento, no se presentan situaciones. Claro, es porque no hay lugar, exactamente, no se les hace lugar. Entonces, ¿para qué van a ir? Por eso no están, pero situaciones hay. Sí, las situaciones de abandono, que no se los cuida en el hogar y que no se pueden ni siquiera movilizar para ir a pedir ayuda, lamentablemente son bastante frecuentes. Claro, lo que pasa es que por ahí tenemos un servicio social, que llaman en otros países, que es el más avanzado de toda Latinoamérica, que es el PAMI. Realmente la cobertura que da el PAMI es como que, bueno, entonces se van abriendo los centros de salud porque no hay para niños, además de los hospitales y demás, ¿no? Pero bueno, el PAMI tiene algunas carencias que no vamos a hablar ahora con respecto a la atención, para mí, lo que he visto en todos mis años, psicológica. Pero ustedes lo que plantean es realmente cómo llegar a... Es lógico, pero le quiero decir que a veces es lógico que se vayan a la infancia, porque es lo que está más protegido, sí, teniendo una adolescencia como tenemos. Sí. Pero no les exime. No, y tampoco quiere decir que la problemática de la infancia ya esté resuelta de alguna manera. No, lo que pasa es que una cuestión técnica, no sé si la gente que está online ve solo la pantalla y no la ve ustedes, digo por una cuestión técnica, o ve solo esa pantalla, los que están virtuales. No, los virtuales deben ver la pantalla y a ellas. Nosotros acá quedamos viendo esto en el Meet. No, pero supuestamente el Meet hace esto. El Power vos lo ves en toda tu pantalla. Pero, a ver. Entonces así va la gente de La cruz. así van a ver más el... Sí, no tiene para maximizar como tiene el Power. Claro. Pero bueno. La sensación que sí. Con respecto a lo que quería agregar algo, creo que es una variable que tenemos que pensar de todos los puntos, siguiendo con el panel anterior también. También desde la psicología, yo cuando estuve como estudiante, que no se tocaba para nada, porque se pensaba que un adulto mayor no podía iniciar un tratamiento psicológico, no podía iniciar un psicoanálisis o cualquier corriente que sea, pero no nos busquemos solo eso. Entonces, desde nuestro lado también no se fomentaba eso. De más allá de que haya territorialmente lugares donde poder acudir, también desde nuestra facultad, o desde, digamos, solo facultad,
colegios, etcétera, etcétera, que por suerte este es un tiempo que hay bastante apertura, era como que había una edad que no había que abrir nada más. O sea, como que no había que abrir nada más, no había que tocar nada más, y había como que esperar otro poco, bueno, que sucediera lo que tenga que suceder. Al poder cambiar también ese enfoque, y desde la carrera nuestra también lo vemos hace muchos años, era como que quedó la cátedra, bueno, encárguense ustedes de esta etapa y hagan lo que puedan, y que también año a año lleva movilizaciones de poder pensar esto nuevo, qué es la complejidad, qué lugar se da, el atravesamiento cultural, el económico, el de género, pero también nos tenemos que replantear desde nuestro lado profesional, soy psicóloga, bueno, ¿qué lo hemos abierto en su momento también para alojar esta etapa? Que como decimos, apuntalamos mucho, que es muy importante obviamente apuntalar estas primeras etapas de la vida, pero también llegar a esta etapa tiene que ver con todas las herramientas, recursos y posibilidades psíquicas, físicas, económicas, culturales y demás, para poder prevenir también en la tercera edad. Porque esa palabra prevención también molestó por mucho tiempo. ¿Cómo prevenir en la tercera edad? ¿Cómo prevenir salud mental en esta etapa? Y fue llevando a apuraciones y no poder pensar otras cosas. Hasta memorizaban a los estudiantes y no, ¿cómo voy a trabajar con esa edad y demás? Entonces creo que a partir de muchas asignaturas empezó a haber un movimiento también, no solo de las edades, porque obvio, al vivir 30 años más, 40 años más, los proyectos de vida cambian. Tengo 30 años por delante, 40 años por delante, obviamente. Y también me quedaron algunas imágenes de lo que vi en el panel anterior, a veces los riesgos de llegar al infantilismo. Y eso no es criticar, o sea, no es una crítica destructiva, sino de pensar que también en esa etapa podemos elegir. Yo a veces veo algunos encuentros de algunas cosas que termina siendo como una infantilización, y a veces hasta algo público. Pero no como crítica, el festejo me parece bien, me parece lo lúdico y demás, pero no volviendo lo bizarro. Y esto no quiero que se ofendan con lo que digo, sino que creo que también en esa etapa tenemos que poder elegir cómo queremos festejar. Porque a veces el riesgo de no estar solo, sola, y estar en una localidad, puede hacer también cosas que no le sientan muy cómodo o cómodo. Allá después veremos a los hijos, las hijas, que también nos ponemos muy en lugares de cuidado infantil a esa madre, esos padres, cuando pueden tranquilamente hacer las cosas. Pero me preocupa un poco a veces no dejarlos también lo de Cata en ese lugar de infantilismo en pro de la localidad. Sí, son cosas que pienso en voz alta y quizás... es que lo que hablábamos muchas veces con movimientos, y todas las que participan en el movimiento, es que la participación social activa no solamente tiene que ver con ir a talleres, sino que tiene que ver con una participación activa, en buscar, en ser los primeros defensores de los derechos, ¿no? Que se tienen. Primero, para eso se tiene que saber qué derechos se tienen, ¿no? Entonces, ser los primeros en promover y en concientizar sobre esos derechos, participar políticamente en todo, tener representatividad. Lo que hablaba sobre el PAMI, las personas mayores no tienen representatividad. Entonces, en la vigencia, en las decisiones que se toman. Y en eso pasan muchas cosas. Y el tema de gestionar las actividades, no solamente estar, intervenir, sino gestionar, crear. Eso sería. Cuando hablabas del infantilismo, estaba pensando, nosotros hace poco hicimos una muestra artística, bueno, fue toda una discusión, el eje temático que iba a hilar toda esa cuestión, bueno, obviamente desde el feminismo, cada una hizo una recreación de su propio arte, del camino que eligió para expresarse, que de eso podíamos mostrar su beta feminista, ¿no? Y cuando estábamos armando la muestra nos pusimos a pensar en esto que en general pasa,
con las muestras de las personas adultas mayores, que no tienen ninguna diferencia con la de los chicos del jardín. Es proponerles hacer una actividad X y después se muestra a la familia lo que hicieron los viejitos o los niñitos del otro extremo. Entonces, como para pensar, porque está muy bueno esto que trajiste, un poco algo, teníamos pensado hablar del tema. Sí. Y después la otra cuestión con la que vos arrancaste respecto del tema de que las personas adultas mayores no necesitan atención de salud mental, en una charla que estuvimos hace poco del área de desarrollo sostenible, que son los que están planteando esto, pero los de acá del país comentaban que el mismo Ministerio de Mujeres, Feminismo, Disidencia, las estadísticas en relación a violencia de género terminan a los 65 años. O sea, se supone que las mujeres de más de 65 años no padecen violencia de género. Claro, bueno, tampoco hay educación sexual para adultos mayores. La adultez mayor, o sea, todo lo que es, yo soy médico de sexología clínica y educativa, y lo que es la educación sexual, incluso la propia ley de educación sexual integral, dice educandos y sujetos, digamos, sujetos educando hasta el nivel universitario. Es decir, o no considera a los adultos mayores sujetos de la educación, o no los considera sujetos eróticos, pero el caso es que la ley de educación sexual integral no contempla a la adultez mayor. Y bueno, es otra arista de lo que están hablando. Sí. Bueno, el otro día desde la cátedra, mis compañeras hicieron una serie de encuentros sobre ESI, y bueno, y Mariana estuvo ahí en representación de las personas mayores, Claro, y después uno lidia con las consecuencias, pues cuando hay un rebrote de ITS, digamos, también afecta a esta población que obviamente es sexualmente activa. Entonces, el tema del erotismo está como negado también dentro de esa. Pero bueno, continúen. Ustedes me avisan cuando cambio de... Faltaba un puntito, ahí donde dice la atención integrada, centrada en la persona. El centrado en la persona tiene que ver con su historia de vida, porque justamente como son personas que han vivido muchos años, su trayectoria respecto al proceso de salud o enfermedad tiene que ver con toda esa historia. Entonces es muy importante relevar eso al momento de pensar la atención de salud. Eso relacionado con lo de infantilismo también, de que no le hablan a la persona mayor que va al consultorio, sino le hablan al hijo o a quien anda acompañando. ¿Quién dijo que Sí, y respecto del tema de atención integrada, ahora vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, y por la misma razón, brindar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores que lo necesitan. O sea, porque acá estamos hablando de, digamos, esta cuestión total se va a morir, o estás bien para la edad que tenés, esas cosas, ¿cómo querés tener los huesos? Bueno, eso ya no, o sea, esa persona va a vivir muchos años, entonces hay que pensar cómo se diseñan los servicios para brindarles atención durante mucho tiempo. ¿Con la barra espacial o con el No. Me parece que teníamos la costadito que vos le hiciste cerrar y que estaba acá, porque este no responde a las flechitas. No, esa. Oh, que los pan con queso. ¿Y cómo lo veo? Sí, a ver. No, con la fue lo que hice. No nos daba resultado. No sé por qué te dice cerrar. Bueno, lo y cerramos. Si cerrás esta, a lo mejor te aparecen todas, ¿no? Espera, vamos a ver.
Ahí va. Si podemos ver. Ahí está, muy bien. Me parece Bueno, que era ahí el estamos. siguiente. Sí. Sí, ahí estamos. Bueno, primero, cuando hablamos del sistema de salud, estamos hablando del sistema de enfermedad. Primer punto. Por eso decía, PAM incluido, está todo el sistema de salud público, privado, está todo parado ahí. Y encima lo sintomático, ni siquiera ir a las causas. La otra cuestión es la fragmentación, que todo se atiende por pedacitos, no solo las especialidades médicas, salud mental, kinesiología, bueno, lo que sea, todo va por partes. Y además está fragmentado como sistema, el tema es que tengamos público, privado, semi-privado, como son las obras sociales, el PAMI, que es otra cuestión, también dificulta pensar política, porque hay tanta diferencia entre cada uno de los sistemas, las realidades regionales, no es lo mismo la salud pública que tenemos nosotros que la que tiene, qué sé yo, Jujuy o acá más cerquita, lugares más chicos. Entonces, todo eso hace difícil poder pensar una manera de abordaje que realmente sea desde la salud. El otro tema es el hegemonismo médico. Cómo la disciplina médica digamos, se sobrevalora en relación a las otras. La psicología no parece bastante a eso. Qué sé yo, en el ECA, por ejemplo, hay todo un servicio de salud mental y ni se los consulta, de casualidad que más o menos pueden ir a abordar con las situaciones extremas que se presentan Que son cuando la medicina no puede resolver. Entonces ahí... Sí, por eso habíamos puesto un poco esto, porque en realidad hay un tema, cuando, bueno, los médicos digo, no, seguro que es por estrés, anda al psicólogo, ¿no? Y del otro lado, la cuestión de que, bueno, vamos a descartar que haya algo orgánico, entonces las dos cosas, cada una por su lado. En realidad la Facultad de Medicina y la de Psicología están en una punta, nunca se pensó que para qué vamos a ponerla cerca. Por suerte hay algún acercamiento saludable, pero todavía no es lo predominante. Porque en esa época era la Siberia. Hasta el 75. Había que matar a la Siberia. Sí, ¿Cómo sí. iba a estar cerca? Imposible, bioclínica. Sí, porque son cosas que nada que ver una con la otra. Entonces, lo mismo no pasa con el sistema de salud, donde todo pasa por el gran médico acá y todo lo demás subordinado, y entonces tampoco existe la interdisciplina y mucho menos la integralidad de la mirada de todas estas complejidades. Y como si eso fuera poco, además el sistema es patriarcal, porque todos los estereotipos en relación a roles, funciones, así, y a eso le agregamos el tema del edadismo, que es la discriminación por edad, que a todas las edades existe. El tema es que el viejismo, que sería la discriminación a las personas adultas mayores, crea problemas de salud. Por eso que el sistema edadista es un tema bastante complejo. Porque en este tironeamiento que sucede en todas las etapas,
Acá se dan algunas cuestiones que lo profundizan mucho más. Del lado de la medicalización es medicalizar procesos vitales normales, como sería, por ejemplo, el embarazo y la atención del embarazo. Ahora se habla de humanizar la atención del parto. Bueno, estamos en una vuelta ahí complicada. Bueno, lo mismo pasa con el proceso de envejecimiento, que es un proceso absolutamente hasta biológico, ¿no? Dejemos toda la complejidad social y demás. Ni siquiera desde ahí se lo ve como un proceso natural y se lo patologiza. Entonces, por tener determinada edad, hay que hacer determinados estudios, hay que dar determinados medicamentos. Eso sería, digamos, exceso de estudios, exceso de tratamientos innecesarios para un proceso que es normal. Bueno, y del lado de la psicologización, pasa lo mismo. Por un lado se psicologiza un proceso normal y además se mete todo en la bolsa de la depresión. Entonces, y si, bueno, lógico, una persona grande está deprimida, ya está. Y además, perdón, sí, cuando pensamos en esto pero digo, cuando pensamos en esto de que cuando viene una persona mayor, tenemos que... ¿Podemos ponerlo fuerte? Sí, en el panel, a ver si pueden... Cuando pensamos en que que como psicólogos a una persona mayor tenemos que tener más cuidado con algunas cuestiones, en realidad no, o sea, a cada persona singularmente tenemos que ponernos delante de ella y trabajar con ella cuáles son sus cuestiones, más allá de qué edad tenga, ¿no? Porque a lo mejor puede venir una persona con 30 años con terror y pánico a la muerte y una persona de 79 que no. Entonces, eso de encarar el trabajo con una persona mayor pensando que ya no puedo hablar de la muerte con esa persona, estamos discutiendo. La próxima, sí. Empezamos a dar eso. Bueno, bueno, acá hay un montón de temas, creo que van a dar para mucho, ¿no? Pero justamente la idea es de construir en relación a esto que hablábamos recién, ¿no? Esa depresión, la principal causa es la discriminación por edadismo. Ese estereotipo que transforma a estas personas en inútiles, invisibilizadas, solas, genera grandes problemas de salud. Por eso los pusimos como determinantes no protectivos. Y ahí hay varios temas. Bueno, el de la soledad no elegida, que tiene que ver con ese aislamiento, porque se deja de tener un entorno laboral, la familia, cada uno está en lo suyo, no hay un incentivo para esto que hablábamos de construir espacios sociales colectivos, que no es lo mismo que participar de un taller o ir a un curso, sino realmente construir una red social de sostén. La cuestión de las adicciones, cuando hablamos de adicciones, consumo problemático de sustancias, etcétera, jóvenes. No es una problemática de las personas mayores. Y en realidad justamente todas estas cuestiones llevan a distintos tipos de adicciones. Además de sustancias, el tema de medicamentos,
todo lo que son psicotrópicos, porque además tienen un fácil acceso porque enseguida para cualquier cosita no puedo dormir, no puedo tomar medicamentos psicotrópicos y los puede tomar como quiera. Y el tema del alcohol, con la pandemia, las primeras personas aisladas fueron las personas mayores, y el tema del alcoholismo apareció muy fuertemente. Y respecto de la cuestión, bueno, ahí la muerte de personas cercanas y la problemática de la vivienda, porque pensar también los problemas del entorno. Mucho tiene que ver si viven o no en una comunidad favorable a las personas mayores. O sea, donde hay vecinas y vecinos solidarios que generan organizaciones para mejorar sus condiciones de vida, es diferente que en los lugares donde cada persona hace lo suyo. A veces hasta en estratos sociales altos pasa esto y terminan aisladísimas. Ahí puedo agregar, que tengo un dato menor estos últimos años, el hecho de que ya personas de la tercera edad cuidan a personas de la cuarta edad. Entonces, generacionalmente eran los hijos o hijas, padre y madre, pero con la extensión de los años, esos hijos e hijas ya también son grandes y se tiene que hacer cuidar nietos, nietas o generación, o sea, cuidando el cuidado y la protección de 2 generaciones, no de una. De 4 en realidad. Claro. Los nietos, los hijos, ellos mismos y a los padres. Claro, pero bueno, eso es algo que también no se veía y se marcaba tanto socialmente, son 2 generaciones ya grandes que son cuidadas como la tercera generación para ver cómo funciona. Y eso no es un dato menor. De también ver lo que es la política de cuidado y dónde entrar también. Y más, sabemos que el avanzamiento económico, que muchas veces también la calidad de los cuidados y demás, tiene que ver con eso. De poder. Y eso no quiere decir que pueda más o menos también no pase por situaciones complejas. Pero a medida que se transitan distinto, a medida que la edad va creciendo, las sociedades se van envejeciendo, eso también se refiere que van apareciendo. Permiso, Gracias. Sí, el tema tener en cuenta que en esta etapa se empiezan a morir las personas cercanas, parejas, amigos, familiares. Entonces, esa es una cuestión de duelo importante para considerar. Y lo otro es que muchas veces tienen que mudarse de su casa, incluso de su barrio, de toda la vida, porque esa casa ya no está en condiciones para su situación. Por ejemplo, si tiene escalera o si los hijos están lejos. Entonces, son 2 cuestiones a considerar cuando pensamos en los determinantes no protectivos. Y en relación al tema de la sexualidad que venimos ahí, porque es salud sexual y reproductiva. O sea, las mujeres que han tenido su menopausia y que ya no tienen capacidad reproductiva, no les interesa su salud sexual. Primero, circunscribir la salud sexual solo al embarazo. Además, desde una mirada totalmente heteronorma, sin considerar género, las distintos determinantes, perspectivas, pero ni siquiera considerar que también hay que tener en cuenta su salud sexual, ni hablar de los aspectos eróticos que hoy hablabas, ¿no? De pensar cómo se sigue viviendo la sexualidad en esta etapa. Eso parece que fuera algo que no existe. Sí, un tema que sigue siendo tabú, digamos, más que en otros casos. Sí, ni siquiera de la menopausia se habla, o sea, por ahí
las mujeres en estas edades de su menarca no tenían mucha información, la mayoría no la vivió de una manera agradable, pero la menopausia pasó así, ni se habla, ni se conoce, ni se tiene información de que en qué cuestiones hay que tener algunas cuestiones preventivas y qué cosas son absolutamente normales. Bueno, esto es un capítulo para hablar un capítulo de eso. Y las diversidades y disidencias, digamos, sexuales y relacionales en la adultez mayor. Sí, que además ahí hay un tema porque ni siquiera llegan a personas mayores. Claro. Por los procesos de hormonización suelen fallecer bastante jóvenes. Si bien ahora, bueno, esto se va optimizando y demás, pero también porque las expectativas de vida por ahí son más bajas por las condiciones de inserción social, claro. Pero aún en la adultez, y si llegan, digamos, si están en la adultez mayor, también es otro factor de discriminación. Yo ayer presentaba, bueno, en otro contexto nada que ver, pero hablando de Canela Grandi, que es arquitecta, es profesora acá de la Facultad de Arquitectura, y yo participé en el largometraje documental, digamos, que se hizo sobre un segmento de su vida, y claro, yo digo, cuando yo hablo de Canela, digo, es una mujer trans y adulta mayor, o sea, tiene todos los factores, digamos, de discriminación, digamos, y ella lo notó en su trabajo, digamos, ¿no? O sea, cómo cambió su trabajo a partir de expresar su identidad de género y a partir, aparte, bueno, y todas las cuestiones de cuidado. Es todo un capítulo. Pero sí, no quiero, digamos, desarrollar más. Pero la charla. Se viene la charla. Las dejo continuar. Me tenté con el bocadillo en sexualidad, no puedo manejar. No, es que en realidad la idea es abrir capítulos, abrir nuevos capítulos con estos temas. ¿Pasamos? Sí. Bueno, ahora hablamos un poquito yo, pero te lo paso. Bueno, para volver un poco a la perspectiva desde la cátedra, para nosotros el envejecimiento es un proceso, ¿no? Es un proceso que comienza desde el día que nacemos, ¿sí? No desde el día que nos ponemos lentes para leer. Y además, no es solamente un proceso biológico, sino que es un proceso que está muy vinculado, muy relacionado, por eso hablamos del paradigma de la complejidad, a los factores sociales, a los factores de crianza, a los estilos de apego que hemos tenido. O sea, el envejecimiento es dinámico y va atado a todo lo que vamos transcurriendo en nuestra biografía. Por otro lado, tenemos la vejez, que es una etapa de la vida, una etapa social, una etapa social que puede decirse que tiene un fin y un principio y un fin, pero a veces no está tan claro dónde termina la adultez y dónde empieza la vejez, que está muy cargada de ser la última etapa de la vida. Entonces, tiene una carga social, una significación social muy fuerte, en la que hay muchas personas que, cuando decimos viejas, se ponen mal. Y a nosotras sí nos gusta eso. Así que, bueno, por eso el planteo de este concepto longevidad. Todo suyo. Pensé que iba a hablar ratito más. No, yo te dije que vengas a hablar. Bueno, seguimos con la siguiente. Porque vamos a arrancar por ahí. El concepto, la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores es la primera que aparece en relación a esto en el mundo. O sea, esto nació en esta parte del mundo.
en relación a pensar, a pesar de que el proceso de envejecimiento empezó antes en Europa, sin embargo los derechos de estas personas se pensaron primero acá. Y nuestro país fue uno de los impulsores de esta convención, impulsor importante, tuvo una gran participación. Entonces, lo que se está buscando, más allá de que obviamente suscribe, es que exista un instrumento que obligue jurídicamente a los países a empezar a cumplir con estas cuestiones. Quien no la leyó, le recomendamos la lectura porque habla de una serie de derechos que en otras circunstancias serían hasta impensables. Claro. Nosotros tomamos de ahí el concepto de envejecimiento activo y saludable como un proceso en el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitir así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. Nos pareció un concepto que sintetiza bastante lo que veníamos hablando, que toma las complejidades, que toma los distintos aspectos, que aborda las distintas problemáticas relacionan a las personas mayores y sus derechos, fundamentalmente sus derechos. Sin embargo, nosotros por eso era el juego de palabras que puso Paola, podemos poner la anterior de nuevo. Hay esta cuestión de, primero, bueno, si pensamos en envejecimiento como proceso, empezamos a envejecer desde que nacemos. Y si pensamos vejez, es la última etapa de la vida y nos quedamos ahí estáticos. Entonces, la cuestión del envejecimiento activo, como lo plantea la convención, que habla de esto como que empezamos hoy, ¿no? De pensar en las personas mayores activas y participando de todas las... Con todo lo que pueden ofrecer a su sociedad, a su comunidad. No solo que obviamente que adherimos nos parece muy bueno, pero la idea de incluir la cuestión de longevidad, de larga vida, nos saca un poco de esta cosa de las vejeces y nos pone en un lugar de pensar la vida como continua. Le agregamos la palabra saludable porque se trata de una larga vida con buenas condiciones y pusimos ahí buena vida y buen vivir porque hay una cuestión importante para plantear con la trampa de los estilos de vida. Hay esta cuestión, sí, bueno, la longevidad saludable, con los buenos estilos de vida, que es un planteo absolutamente neoliberal, individualista, y que tiene que ver con personas con determinados recursos económicos, son las únicas que tienen acceso a estilos de vida. El resto de las personas, o sea, si no hay condiciones socioeconómicas, difícilmente podemos hablar de estilos de vida. Entonces esos estilos de vida están metidos en buena vida, que la buena vida es para mí. En cambio, el buen vivir es para todos, no solamente las personas, sino todo lo que nos rodea. Durante muchos años estuvimos parados en el paradigma antropocéntrico, donde todo crea, distribuye y depende del hombre, además del hombre. Para pasar al paradigma biocéntrico, donde en el centro está la vida.
Entonces también para que nosotras tengamos un buen vivir, tenemos que pensar en las condiciones del agua, del aire, del planeta en el que vivimos, del resto de los planetas, de los otros seres vivos que conviven con nosotros. Entonces es un concepto de salud mucho más amplio. Pasamos a la otra. Sí, bueno, y esto, lo que vos planteabas hoy, esta cuestión, las mujeres que están entre los 60, 70 años, están en esta situación de tener que cuidar 4 generaciones. Generalmente el autocuidado queda bastante postergado en esta historia. Entonces pasa a ser una problemática fundamentalmente de género, porque siempre el cuidado estuvo relacionado a las mujeres. Por eso la necesidad de plantear una ley, hoy proyecto de ley todavía, que es cuidar en igualdad, que va desde ampliar las licencias de maternidad, pasando por considerar el cuidado como un trabajo que debe estar remunerado y que además tiene que tener una formación profesional específica. Entonces, también esta cuestión de capacitar, y porque a su vez las personas que trabajan de cuidadoras, que no tienen una buena formación, pero tampoco tienen una buena remuneración. Y ninguna de las obras sociales, ni PAMI, ni nada, dan subsidios como para que estas personas reciban la remuneración que merecen. Y las familias que tienen personas en situaciones que necesitan cuidado están en una situación económica compleja, además como para pensar en pagar a alguien para estos temas. Sí, también sí, perdón. Si a su vez uno se hace cargo del cuidado de un adulto mayor, eso tampoco implica licencias, o sea, pues yo actualmente soy cuidadora de mi madre que vive conmigo, por esta dificultad de encontrar cuidadores y demás, y hay veces que eso a mí la distribución del tiempo, o sea, todos mis recursos se han visto cercenados por todos lados, digamos, en función de la atención que ella requiere. Pero eso no me implica a mí, como cuando mis hijas eran pequeñas, que yo decía, tengo licencia porque mi hija se enfermó. Ahora, cuando tengo que asistir a mi madre, si se me complica por algo, no hay una figura incluso que te cubra en esa atención. Entonces, está la dificultad para que haya alguien que se ocupe de esa asistencia, y si te haces cargo vos de esa asistencia, también por ninguno de los espacios está contemplada esa posibilidad de cuidar, digamos. Sí, y más el tema del burnout de las cuidadoras, porque eso tampoco se tiene en cuenta. Una cosa es cuidar niños, que ya es bastante, y otra cosa es cuidar personas mayores que están pasando por una situación compleja y necesitan todo. Sí, bueno, yo desde reconfigurar el baño, bueno, con eso todos es algo, los elementos, los accesorios, si no hasta los recursos para hacer la recuperación del baño. ¿Qué haces? Sí, por eso te digo. Y si lo tenés también te implica, o sea, por eso digo, desde ese detalle hasta el uso del tiempo, porque bueno, asistirla para eso, es decir, toda una complejidad que impacta en el sistema familiar, digamos, de forma directa, y que para eso no hay contención, es decir, y tenés la epicrisis. Y entonces volvemos al sistema de salud, pero vámonos. Incluso la cuestión nietes, que es sin salida, porque hoy necesitan trabajar, imposible pagar una niñera porque cambiar la plata, entonces tiene que estar ahí la abuela, que no tiene días, horarios, obligaciones, nada. Como estaba jubilada, pasiva. Conminada la abuela. Claro, entonces condenada la abuela. Conminada. Sí. Conminada es una palabra más fuerte, pero que está
así en muchos casos. Y que poder es un problema serio, porque muchas mujeres necesitan, por ejemplo, por una cuestión de salud, hacer actividad física. Y no, ¿cuándo? ¿Dónde? Que todo el día cuidando nietos. Entonces, sin ir a esto que obviamente es mucho más crítico y más extremo. Bueno, obviamente que este proyecto en cada uno de los lugares tendrá su manera de pensarse y aplicarse, porque hay que adecuarlo. Cuando estábamos hablando de este tema, por ejemplo, la gente que vive en las provincias del sur, una persona que vaya a cuidar a otra tiene que recorrer grandes distancias, sin contar que cuando nieva quedan las rutas cortadas. O sea, hay una realidad ahí que no se le puede pagar lo mismo a una persona que va a cuidar a alguien en el sur que en Capital Federal, en Rosario, que hay muchos medios de transporte y otras facilidades para llegar a los lugares. Bueno, de eso ni hablar, la existencia de hospitales de mayor complejidad. Gracias. El jueves que viene pasa siempre. Bien, en la última, lo que... ¿Quería decir algo más? Estaba mirando si me quedó... bueno, el tema... A ver, eso ya lo hablamos. La capacitación de los cuidadores desde una perspectiva de derechos, construcción de autonomía y sin infantilizar. O sea, ese es un tema para introducir capacitación que se hace a las personas que van a cuidar, el respetar todos los niveles de autonomía, que es un tema, nosotros empezamos hablando por ahí, porque como Paola venía del tema de discapacidad, pero claro, bueno, la persona mayor es como una cierta discapacidad, le seguimos así, con todas las garras encima, porque en realidad además con las personas con discapacidad también hay que pensar. Pero el tema de que hay una discapacidad, una limitación determinada, es un aspecto, no es en todos los aspectos. Entonces, ¿por qué no seguir desarrollando todos los otros aspectos que no fueron afectados? Este tema, ahí pusimos el tema de geriatrización. En los geriátricos llevan a una persona mayor y se la sienta en una silla de ruedas, se le pone un pañal y se le da una pastilla para dormir. Punto. No importa cuál sea o no su limitación. Entonces, empezar a tener en cuenta estas cuestiones, porque justamente si hay algo que tienen que hacer las personas que cuidan, es potenciar lo que no está limitado, que sea el aspecto que sea. Y la otra cuestión en relación a la geriatrización, más allá de que pueden ser necesarias instituciones para algún tipo de cuidados especiales, pero pensarla de esa manera, y no estos geriátricos que son monstruosos y bueno, terminamos cayendo ahí porque ya la familia no puede, no hay cuidadores para esto. Entonces, bueno, esta cuestión de las viviendas asistidas y comunitarias, bueno, hay un proyecto de PAMI en relación a viviendas comunitarias de personas viviendo en su vivienda individual o con su pareja en una comunidad donde comparten distintas actividades. Entonces, todo es más fácil cuando es compartido entre varios, y además esta cuestión de construir un colectivo de personas con las
las mismas características, permite generar intereses, si hay interés de hacer una huerta comunitaria, una sala de cine, Cada grupo, lo que sea que cada grupo decida querer hacer. De esto los países desarrollados tienen bastante. Acá, bueno, hay que poner recursos para hacer esto y desarmar el negocio lo geriátrico, que también es otro tema. Y en un paso intermedio están las viviendas asistidas, o sea, pensar en equipos que puedan asistir a la persona en su vivienda o bien viviendas con determinadas características donde puedan ir a asistirse, pero que en realidad siguen viviendo en su casa, que no hay necesidad de institucionalizar. Hay Y algunos en todo países. caso se institucionaliza transitoriamente cuando hay alguna complicación, que se un infarto, bueno, o que quiere atenderse, se quebró, y después puede volver a quedarse, o sea que la política sea que pueda estar en su casa el mayor tiempo posible. Sí, Y que eso no es una carga para las familias, obviamente. Hay algunos países donde el gobierno es el que regula como una vivienda, una covivienda entre estudiantes que se mudan a ciudades a estudiar, sí, y que personas tienen el mayores que tienen alojamiento lugar con personas mayores, que ellos a su vez acompañan y asisten en los mandados, las compras, cosas que ellos no puedan hacer, y mutuamente, digamos, salen beneficiados. ¿Sí? Lo que pasa que, bueno, eso tiene toda otra complejidad. Sí, es bastante Y acá el complejo. tema de la vivienda asistida, que, bueno, es autorreferencial, pero porque no puedo hacer a menos que mencionar. Digamos, nosotros, ella estaba, porque tiene bastante autonomía como suficiente, digamos, para poder, estaba en su casa sola, pero con las personas que cuidan y demás es muy difícil encontrar, porque más allá de que estén capacitados o no, que tengan la mejor mano, le han robado tanto, no es nada, llegó un punto en que yo le decía, bueno mami, lo material no importa, pero se le estaban llevando la ropa, entonces ella no podía, ya se quedaba sin ropa, y llegó un punto en que a mí también te da miedo su vulnerabilidad, porque digo, si no hay una ética para el respeto está bien, es propiedad privada, un concepto más debatible, pero digamos, si no tenés un cuidado en eso, ¿cómo puedo dejar en manos a ella sola e imposibilitada de desplazarse y salir de edificio por sus propios medios, en manos de alguien que sé que... Y fue tanta la rotación de gente que ahí fue cuando tomamos la decisión, por no querer llevarla, digamos, a una institución geriátrica, decir, bueno, le hacemos un lugar en casa. El tema del registro... Pero ella también perdió tratamos de replicarle, por lo menos a la habitación, traerle su objeto, lo que entraba, porque imagínate que todos renunciamos a espacio. Pero es muy complejo y es muy difícil porque no hay regulación. Sí, no sé eso, si está contemplado, pero bueno, propongo el registro de cuidadores, porque la idea es hacer un registro nacional, bueno, donde además haya un registro de estas cosas. Claro. O sea, que alguien lo pueda denunciar violencia, robo, algún tipo de destrato, o sea, que ahí haya realmente una referencia de la persona que va a... Claro, eso sería... Y peor las personas que no tienen familiares a cargo, sale con un negocio detrás de sus propiedades y demás, con el pseudo cuidado, y después del pseudo cuidado, la persona fallece y los culpables son de esa propiedad. Eso también en Rosario, lamentablemente, es un par de años que se está cada vez más. Digo por personas mayores que no tienen a nadie. Y por ahí se nota el problema cuando aparece un sobrino muy lejano, y se lo empieza porque lo llama. Ahí se ve todo el trabajo que se hizo de esos pseudo cuidadores, entonces con todo lo que esa persona tiene. Sí, que es muy difícil, sí, es cierto, es muy difícil, y porque hay personas que están, yo bueno, también me ocupo de una amiga de mi mamá, que ella está sola, no tiene hijos, está sola, tiene la misma edad, un par de años menos, 80 y menos que mi mamá.
Y como vos decís, yo por ahí veo gente, no, porque está viniendo todos los días. ¿Por qué? Si vos no necesitas, ¿qué necesitas? ¿Querés que yo vaya? Y esto de tener que estar atento porque ves que, ¿viste? Es un tema, es una gran vulnerabilidad. Sí. Y El cuidado del patrimonio está incluido en ajá, lo que es claro. el cuidado. Perdón, ¿paso? Sí, ya estamos. En esa última... quedamos ahí. En la Cuando se proyectó el documental que se filmó del viejo, que también se cuando fuimos a... Sí, Ahí en el colegio. El viejo, se llamaba el viejo. Sí, el documental. Donde ella habló también de la falta de la financiera, o sea, de la educación financiera que no llega a cierta edad y va perdiendo digamos, o no está tan de cómo son las cosas, entonces necesitas de alguien, no tenés a quién recurrir, y bueno, y ahí también pueden venir esos abusos, o también, bueno, ahí se ve el abandono, en ese caso, es el abandono de la familia, el abandono total, ¿no? Un caso real. Un caso real. Pero que es bastante frecuente, ¿verdad? Porque uno se va enterando de casos de familiares, sí, es una... Aparte que se ve que ahí se potencian los vínculos hacia atrás. Porque también uno se pone a pensar si esa persona teniendo hijos, hija, llega así, pero no la cuestión de que funciona, porque a veces no la otra, sino decir, bueno, ¿qué no se construyó ahí también en toda esa historia de la maternidad y la paternidad para que luego ni siquiera esa potencia humana llegue a algo que pongan no sé, digo, ahí hay cosas hacia atrás, porque también si no se idealiza la etapa, cuando hubo otras cuestiones, por eso digo que hay que ir más atrás para que esto llegue a la etapa se de vincula con la salud mental, no sé, porque a veces uno cree que porque llega una determinada edad ya hizo lo que hizo, y bueno, está. Y no, yo creo que siempre tengo y aparte como vieron, como vos trataste a tus padres, después se trasera, o sea, es todo un camino, ¿no? Porque otra cultura se pelea por poner sea en su casa. Pero también yo creo que el sistema... Sí, tiene que ver con el viejismo. Sí, tiene que ver con el viejismo que atraviesa hasta nuestro propio origen, más allá de los vínculos que hayamos construido. Están en una vorágine que, bueno, ya está, ya vivió lo que tenía que vivir. Sí, pero hay que claro. O sea, hay toda una construcción social que también lleva a eso. Esto que decía de la contribución a la vida familiar y de la comunidad y demás, yo pensaba una cosa muy sencilla, ¿no? Pero yo renegué, mirá vos, y lo pensaba cuando leía lo que ustedes traían. Cuando mi mamá se muda a casa, empieza, déjame que yo te lavo los platos. Yo históricamente nunca dejo que nadie lave los platos, nada más porque siempre los lavo yo, mi marido lava otras cosas y tenemos muy distribuidas las tareas, entonces no me pesa y no me gusta que la gente lo haga. Yo, para no molestarla, no, dejá como, yo lavo los... Bueno, hasta que un día me di cuenta, porque ella me decía, pero es que si eso sí lo puedo hacer, déjame decir que lo haga porque yo sé que puedo hacer algo por la familia, si no, yo acá no aporto nada. Entonces me digo, ¿sabes qué? Tenés razón. Y ahora llego y digo, ay, ma, me lavás los... Por supuesto no te dejo la olla pesada. Te dejo los platos. Sí, yo ahora voy a mi puesto de trabajo. Entonces ya se está 20 horas porque, digamos, le cuesta... Y yo digo, bueno, la dejo. Y esa sensación es de seguir participando activamente claro, ¿entendés? Ella tiene un rol, una función para la familia, digamos, así como comparte nuestro espacio recreativo y qué sé yo, bueno, ella aporta con su trabajo, digamos, de lavar los platos. Lo que a veces uno ve como una molestia,
que como decir quiero quitarle la tarea, y no, es dejar, si está realmente, ella me dice, vale, estoy en condiciones, ¿por qué no lo voy a hacer? Es verdad, digo, si está en condiciones, bueno. Sí, porque si no, o sea... Y ella está como mucho mejor, además, pues está haciendo mucho más cosas que cuando estaba en su casa con la cuidadora, o sea, obviamente. La maneja de las tecnologías digitales, eso te enfrenta al mundo, y no tenés que tener súper celular. Es mandar un mensaje a uno, mandar un mensaje a otro, o un mail, ya cuando eso te conecta con el exterior. Entonces, no digo que se metan en la última, sino manejar un Facebook, un mail, un WhatsApp, hasta un mensaje de texto, te diría que ya para una generación que quedó por fuera, que la tecnología no es porque se quedan fuera, sino que al contrario, sirve para formas de conexión. Bueno, no de por lo menos te mandas un mensaje. Estos movimientos con los que yo estuve en contacto, claro, o sea, la revolución de las viejas, lentes plateadas, red de herramientas, las canas verdes son viejas que entre ellas, ¿no?, han encontrado cómo solucionar las problemáticas que se iban presentando, ¿no? O sea, a veces no siempre necesitan que otro les ayude, ¿no? Sí, acá justamente había unas viejas con conocimiento de tecnologías virtuales, pues en plena pandemia, porque hasta ahí más o menos nos veíamos, pero cuando ya no se pudo más, de a poco, bueno, con el celular y empezar a explicar el tema del Zoom, del Vivo, y bueno, y de a poco fuimos aprendiendo de poder generar esos otros espacios. Lo que sea, que no te habilitaba ya en presencial. Claro. Y lo seguimos haciendo con talleres. Y aprender con idioma, claro. Sí, porque por el mismo espacio después se convocó a las distintas mujeres que cada una en un taller de lo que sabe para el relato. Bueno. Muchas gracias, la verdad que... No sé si mis espectadoras ahí están aplaudiendo también, espérate que... Vamos a esperar. Sí, ahora... Espera, ya denme un segundo que ahí hay gente del otro lado que puede hablar. Ahora les damos la palabra. Ahora... Ahí está. Bueno, pueden activar los micrófonos y dejamos... Chao, hasta luego. Ahí estamos. Ahí estamos. Pueden activar sus micrófonos. Excelente, chicas, maravilloso. Cuántas cosas que han propuesto. Me parece muy, pero muy bien. Gracias. Gracias a la cátedra y gracias a ambas, psicóloga y doctora. Gracias, chicas. Un orgullo tenerlas en nuestro grupo. Vamos para adelante. Gracias, chicas. Gracias por estar del otro lado. Vamos las canas verdes. Vamos las canas verdes. Vamos las canas verdes. Bien. Bueno, muchas gracias. Besos. Adiós. Vamos a detener para que se grabe. Sí, lo va a subir. Sí.